Este es el taller de física acerca del torque. Mi nombre es Víctor Ahumada. El torque es un concepto físico que lo encontramos asociado a un montón de situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando pedaleamos una bicicleta o cuando apretamos un alicate y la fuerza se multiplica y se reproduce en las tenazas para apretar lo que nosotros deseamos. O también en los autos hay asociado un torque que depende de la cilindrada o el tamaño del motor, que es el torque que ejerce el eje una vez que se encuentra girando. O en un balancín, cuando tenemos dos cuerpos equilibrados y a pesar de que las masas son distintas, se encuentran equilibrados. Es decir, la masa de 100 kilogramos no es capaz de levantar más a la masa de 5 kilogramos. Y para entender cómo puede ocurrir un fenómeno así, vamos a dar la fórmula del torque, que dice más o menos así. El torque se define como el producto cruz entre el brazo de giro y la fuerza. El brazo de giro es la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza, que sería S, y el punto de giro, que sería S. Es decir, esa distancia. Y la fuerza es la fuerza que se está aplicando con el pie. Nosotros no vamos a estudiar el producto cruz, así que vamos a trabajar con otra definición que es un poco más sencilla. Y dice que el torque es igual a la magnitud de la distancia que acabamos de anotar ahí, que se mide en metros, multiplicado por la magnitud de la fuerza, que se mide en newton, y por el seno del ángulo alfa, que es el ángulo que hay entre la distancia y la fuerza, que ya nos vamos a aclarar con un ejemplo, que es adimensional. Toda función trigonométrica siempre es adimensional. Entonces eso nos indica que el torque se mide en la unidad de llamada newton por metro, que es la multiplicación de las unidades. Además vamos a decir que si la fuerza hace girar en sentido horario es negativa y si lo hace en sentido antihorario o contra las manecillas del reloj es positiva. En este caso el pedal está girando en sentido, como lo indica esa flecha, y ese sentido es antihorario, o sea, es positivo. Es solamente una convención de signos. Y para entender mejor cómo funciona toda esta cosa, vamos a dar un ejemplo. Una barra que tiene un pivote central y la barra puede girar en torno a este pivote. Vamos a aplicar una fuerza F1 de 100 Newton y vamos a calcular el torque 1, o sea, el torque que genera esa fuerza, que dicho sea de paso, vamos a suponer que tiene un ángulo de 60 grados. Entonces calculemos la distancia, 5 metros, que es la distancia desde el pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por la fuerza, 100 newton, y multiplicado por el seno de alfa, que es el ángulo que forma esa distancia con esa fuerza, y que nos están dando ahí es 60 grados. Entonces nos queda seno de 60. 5 por 100, 500, multiplicado por seno de 60, que eso hay que recordarlo de las tablas de trigonometría, es raíz de 3 medios. Y eso nos da el valor del torque 1. Ahora, a ese torque le tenemos que asociar un signo, positivo o negativo, dependiendo de cómo va a girar a la barra que tenemos acá. Entonces acá hay que tener un poco de imaginación. Supongamos que hay una persona que está ejerciendo esta fuerza 1. Entonces la fuerza 1, si nosotros tiramos hacia allá en el sentido de la fuerza 1, vamos a hacer girar a la barra en ese sentido. Es decir, en sentido, como indica esa flecha, vamos a dar un círculo y vamos a completar el ciclo antihorario. O sea que este torque es positivo, porque la fuerza F1 trata de hacer girar a la barra en sentido antihorario, con respecto obviamente a ese punto. Ahora vemos una fuerza 2 de 120 Newton, aplicados en ese punto. El torque 2 sería la distancia, que es la distancia desde este pivote a donde se está aplicando la fuerza, que es 0, porque está aplicándose en el mismo pivote, entonces nos queda 0. Y 0 multiplicado por lo que venga después nos va a dar 0. Entonces el torque 2 nos da 0. Y eso es un concepto muy importante del torque, que cuando uno aplica una fuerza justo en el pivote, esa fuerza no produce torque. Porque si uno lo imagina, esa fuerza no está haciendo o no está tratando de hacer girar a la barra. Solamente está tratando de levantarla, pero no la está tratando de hacer girar. Y por eso no genera torque. Ahora pensemos en una fuerza 3 de 40 Newton. Vamos a calcular el torque 3. Sería la distancia de aplicación, que es desde el pivote hasta la fuerza, que equivale a 7, multiplicado por la fuerza, 40,
multiplicado por el seno del ángulo que forman la fuerza con el brazo de giro. Entonces la fuerza está en sentido horizontal. Y el brazo de giro, que va desde el pivote hasta allá, también está en sentido horizontal. Entonces el ángulo que forman ambos vectores, la fuerza con el brazo de giro, es 0. Y nos queda seno de 0. Que dicho sea de paso, vale 0. Y 0 por 40 y por 7 nos da 0. Nuevamente el torque nos ha dado 0. Y eso se explica porque la fuerza 3 está tratando de mover esta barra, pero no la está tratando de hacer girar. Y por eso en las fórmulas nos está dando 0. Un ejemplo clásico. Tenemos un balancín de 20 metros de largo. Tenemos una persona 1 que está, por ejemplo, apoyada sobre el balancín a 5 metros. Y hay otra persona que está en el extremo a 10 metros y nos preguntan cuál es la fuerza que debe ejercer esa persona para que el bloque o la barra se encuentre en equilibrio. Es un ejemplo clásico en PSU. Y lo que vamos a partir haciendo es calcular los dos torques. Torque 1 sería la distancia, que es desde aquí hasta allá, 5 metros, multiplicado por la fuerza, 100 newton. Y multiplicado por el seno del ángulo que forman ambos vectores, que ya nos habremos dado cuenta que la fuerza con la distancia forman un ángulo de 90. Y seno de 90 vale 1. Es otro concepto que debemos adquirir, que cuando la fuerza es perpendicular al brazo de giro, vale el seno de 90 1. Entonces es como si este término no estuviera, porque 1 multiplicado por cualquier cosa siempre va a ser lo que vale la otra cosa. Entonces 5 por 100 nos da 500 newton por metro. Ahora le asociamos el signo. Esta fuerza F1 está tratando de hacer girar a la barra en ese sentido. Y ese sentido corresponde a antihorario. Entonces le asignamos signo positivo. Ahora calculemos el torque 2. El torque 2 sería la distancia desde aquí hasta allá, 10 metros, multiplicado por la fuerza F2, X. Y como el ángulo entre el brazo de giro y la fuerza F2 es 90, simplemente no colocamos el seno de 90. Ahora le asignamos el signo. Esa fuerza F2 está tratando de hacer girar a la barra en ese sentido. Y eso es un sentido horario. Y por eso nos queda negativa. Entonces, ¿qué hacemos para calcular F2? Recurrimos a el principio de equilibrio, que dice que un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de todos los torques es igual a 0. Y en este caso tenemos dos torques y tenemos que sumarlos. El primero vale 500, le sumamos el otro que vale menos 10x y nos tiene que dar 0. Y ahí podemos despejar x. 500 es igual a 10x y por eso x vale 500 sobre 10, que es 50. Eso vale entonces la fuerza que tiene que aplicar esta persona para mantenerlo en equilibrio, 50 newton. Entonces la moraleja es que la fuerza no es lo importante en el torque, porque hay otra variable además, que es la distancia. Así que si la persona 2 es una persona más débil que la persona 1, o sea, no tiene un estado físico tan bueno, y le quiere ganar a la persona 1, entonces no importa que aplique una fuerza más pequeña, pero tiene que alejarse con respecto al pivote, para que su torque valga tanto como vale el de la persona 1. Y un ejemplo práctico y clásico de esto es la herramienta, para poder, por ejemplo, sacar una tuerca que está muy apretada. Entonces si aplicamos una fuerza acá con la mano para tratar de hacer girar esta tuerca y está muy apretada, entonces no lo vamos a poder hacer. ¿Y cuál es una solución clásica para poder hacerlo? Sin ir a comprar o sin llamar a una persona que sea más fuerte. Entonces colocar, por ejemplo, un tubo de cañería y colocarlo en esa zona. Entonces si aplicamos la misma fuerza acá, esa fuerza va a generar un torque mucho mayor, porque el brazo de giro es mucho mayor con respecto a la fuerza anterior, que era esa. Entonces nos va a costar mucho menos hacer girar la tuerca. Pero si está muy apretada, entonces podemos sacar ese tubo y colocar uno mucho más grande y aplicar la fuerza lo más lejos posible. Entonces ahí el brazo de giro es enorme, y aunque apliquemos una fuerza muy pequeña, o venga un niño y aplique una fuerza con un dedo ahí,
Entonces, debido a que el brazo de giro es tan grande, vamos a poder hacer girar la tuerca. Entonces, este es el concepto que se conoce como palanca. Podemos agrandar entonces el brazo de giro para poder efectuar el torque que nosotros necesitamos. Y de esto se dio cuenta hace mucho tiempo Arquímedes. Y Arquímedes pronunció en ese entonces la famosa frase: denme un punto de apoyo y lograré mover al mundo. Y así es efectivamente, porque si aquí está el mundo y tenemos desde acá hasta allá, donde está aplicando la fuerza Arquímedes, una fuerza un largo lo suficientemente grande, por ejemplo, un largo de miles y miles y miles de kilómetros, entonces, aunque Arquímedes aplique una fuerza muy pequeña acá, esa fuerza, multiplicado por el enorme brazo de giro que tiene, va a poder generar un torque muy grande y mover al mundo. Arquímedes fue el primero que se dio cuenta de eso hace muchos años atrás. Y gracias a él entonces le debemos a este principio de la palanca.